Cordial saludo. A continuación vamos a hablar de confucianismo, taoísmo y budismo Chan o budismo chino. Dentro del universo religioso de los chinos, en el siglo VI a.C. surgieron dos movimientos religiosos muy importantes, uno conocido como el confucianismo y otro conocido como el taoísmo. Esos dos movimientos religiosos son contemporáneos al surgimiento del budismo en la India. El budismo a la China llegó mucho más tarde, siglos más tarde, se dice que hacia el siglo II, siglo III después de Cristo. Eso no está muy precisado, pero simplemente tengámoslo como un dato no muy exacto. El tercer tema que nos compete, que es el del budismo Chan, entonces lo vamos a dejar de último para mostrar que no es un movimiento religioso de origen chino, sino de origen hindú, llevado a China, pues como lo mencionamos en el anterior video, por los misioneros budistas. Bien, el confucianismo fue fundado por un sabio que nosotros conocemos en Occidente con el nombre de Confucio, que es como nos llega a nosotros el término latinizado de cómo suena el nombre en chino, que sonaría algo así como Confuciu o Confuce, y cuando los occidentales oyeron eso, lo oyeron como Confucius, así que latinizaron ese nombre, y a nosotros llega pues como Confucio. Es un personaje del siglo VI a.C., como decía ahorita, y lo que él hace o lo que intenta hacer es reformar las religiones tradicionales de China. En el intento de reforma de esas religiones tradicionales, pues tiene que negar, por supuesto, un montón de cuestiones fundamentales de las prácticas religiosas tradicionales. Lo primero que hace Confucio es negar el mundo divino, es decir, niega la existencia de los dioses, niega la existencia de la reencarnación, niega la existencia de la adivinación, de manera que las alusiones que hay al mundo divino para conectarlo con el mundo religioso que nosotros conocemos, o sea, el concepto de religión nuestro en Occidente, porque si en Occidente nosotros hablamos de religión, hablamos de el mundo de Dios, de los dioses, de los santos, de los ángeles, en contraposición al mundo de nosotros, o sea, un mundo divino. Cuando Confucio niega la existencia de ese mundo divino y niega la existencia de los dioses, tenemos que hablar de un concepto de religión muy distinto al concepto de religión que manejan los chinos. Por eso, para muchas personas desde Occidente, el confucianismo no es una religión, sino una ética, por la forma en que enseña y por lo que enseña. Lo más parecido al mundo religioso nuestro son dos cuestiones. En primer lugar, el respeto por el Señor de lo alto. O sea, cuando Confucio se refiere al Señor de lo alto, se refiere al cielo físico, a ese mundo azul que vemos allá arriba. Eso que vemos allá arriba, ese mundo azul, él lo llama el Señor de lo alto, pero es como un respeto hacia lo superior, no porque el Señor de lo alto o el mundo o el cielo azul sean un dios o algo por el estilo, sino como mostrar respeto por lo que es superior a mí. Y el cielo es superior a mí, por lo tanto debo mostrar respeto por el cielo. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es la festividad religiosa. La festividad religiosa confuciana más importante se realiza en el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es uno de los 2 días en que los días son exactamente iguales a las noches. Eso ocurre
dos veces en el año, el 21 de marzo en el equinoccio de primavera y el 23 de septiembre en el equinoccio de otoño. ¿Qué señalan esas dos fechas? El origen de la primavera y el origen del otoño. Entonces, el primer día de la primavera, que es nuestro 21 de marzo, porque ellos tienen otro calendario, excepto pues que los chinos desde 1920 incluyeron nuestro calendario, pero nuestro calendario, o sea, el occidental, pero solo para cuestiones de negocios internacionales, no para su vida cotidiana. En el equinoccio de primavera, entonces, el 21 de marzo nuestro, ellos van a los cementerios, los ordenan, los limpian, llevan comida ya preparada o cocinan dentro del cementerio y adornan las tumbas con flores. Eso quiere decir que ellos están mostrando respeto por sus ancestros, están mostrando respeto por los muertos. Eso es lo más parecido que nosotros tenemos al concepto de religión que nosotros tenemos. Bien, Confucio no escribió el libro sagrado de los confucianos. El libro sagrado de los confucianos recibe el nombre de los cuatro clásicos. Los cuatro clásicos fueron escritos por los discípulos de Confucio. En ese texto aparecen recopiladas las enseñanzas de Confucio. Las enseñanzas que se resumen en una frase: respeto a o respeto por. Respeto a mis padres, respeto a la naturaleza, respeto al otro, respeto al prójimo, respeto al gobernante, etc. O sea que ahí podríamos resumir su doctrina. Y reglamenta 5 relaciones humanas fundamentales: padres e hijos, hermano mayor, hermano menor, esposo y esposa, amigo y amigo, gobernante y gobernado. Lo que hace entonces el confucianismo es reglamentar las relaciones humanas. El confucianismo se trata básicamente de humanidad, de respeto por el otro, de respeto por los otros, de respeto al gobierno, a los sistemas de gobierno, lo que ha hecho que los sistemas de gobierno milenarios y los actuales pues usen el confucianismo como un elemento más para gobernar fácilmente a la población. Ha sido utilizado, eso no lo podemos negar. Y esa reglamentación de las relaciones humanas hacen entonces que desde aquí eso se vea como una ética, porque no hay en el texto sagrado nada que nos diga cómo adorar a un Dios determinado. Entonces, ¿Confucio es adorado como un Dios? No. Confucio es un sabio al que las personas le muestran respeto. De hecho, hoy en Pekín existe una casa enorme que es a la vez un templo confuciana, en donde hay una estatua de Confucio que están por todo el país, en el mismo lugar donde Confucio enseñó, y están registrados los descendientes de Confucio, y hoy tenemos descendientes del antiguo sabio que son respetados en China precisamente por ser descendientes del sabio. Respetados, pero no adorados. Eso es fundamental. No hay en el confucianismo procesos de oración, adoración o algo por el estilo, porque se resume en reglamentación de las relaciones humanas. O sea que, en resumen, es humanidad, 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 lo que nos hace mejores seres humanos. Eso es, en resumen, el confucianismo. Ahora conversemos del taoísmo. Contemporáneo al taoísmo, otro maestro intentó también reformar las religiones tradicionales de China. Sin embargo, esa reforma retomó algunos elementos importantes de las religiones tradicionales, por ejemplo, la existencia de los dioses. El taoísmo, que es fundada por un sabio de nombre Lao Tse o Lao Tzu,
y cuya doctrina aparece resumida en un libro sagrado que se llama el Tao Te Ching o el Tao Te Ching. Este sabio, en el intento de reforma de las religiones tradicionales, enseñó lo que los estudiantes o sus discípulos recopilaron en ese libro que se llama el Tao Te Ching o el Tao Te Ching. En resumen, ¿de qué trata el libro? El libro trata de dejar hacer. ¿Quieres subir una montaña? Hazlo, pero hazlo de forma natural. ¿Quieres relacionarte con otra persona? Hazlo, pero de forma natural. O sea que el taoísmo permite una cierta libertad en las decisiones personales y de los grupos. De allí que el taoísmo haya sido utilizado históricamente por los anarquistas y los revolucionarios, porque se identifican en el dejar hacer. Si algo me incomoda, debo tratar de que esa situación sea lo más benéfica para mí. Y lo menciona a propósito de lo que ellos llaman el Tao. El Tao es una especie de fuerza cósmica. Cuando yo digo que es una especie de fuerza cósmica, quiero decir que los taoístas no la definen. O sea que yo estoy haciendo, como hacemos los occidentales en general, a tratar de definir cuestiones que para ellos son indefinibles. El Tao es una fuerza que atraviesa la naturaleza en general, una especie de fuerza vital que atraviesa las plantas, que me atraviesa a mí, a toda la tierra y a todo el universo. Y esa fuerza vital es una fuerza cósmica. De allí que los taoístas creyentes se dejen el pelo largo, por ejemplo, y hagan ejercicios a las 5 de la mañana en lugares naturales o zonas boscosas, precisamente para atrapar las energías cósmicas de la mañana, la energía cósmica del día, del renacer de la naturaleza en el día, del sol naciente. Y atrapar esa energía cósmica es identificarse con el cosmos. Esa identificación con el cosmos se da a través del Tao. De allí que lo más importante no son las relaciones humanas, no es la adoración a un Dios específico, sino el identificarse con esas fuerzas cósmicas. Y las fuerzas cósmicas son necesariamente benévolas o benevolentes. Ninguna de ellas me puede perjudicar. Así que el comportamiento humano identificado con esas fuerzas cósmicas se encuentran por encima de cualquier tipo de reglamentación humana, de cualquier reglamento humano, de cualquier cuestión que reglamente mi relación con un gobierno determinado, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con mis amigos. Por encima de eso está el Tao, de esa fuerza cósmica. De allí que dentro del taoísmo se hayan desarrollado en general técnicas de lucha o técnicas de autodefensa, como los denominados ejercicios Tai Chi o Tai Chi, que son ejercicios muy lentos que se hacen por la mañana. Es común ver que los chinos hagan esos ejercicios en los parques, de movimientos muy lentos que están identificando mi cuerpo y mi pensamiento con el Tao. Y no solamente se hacen con las manos y gestos y ejercicios con el cuerpo, sino también con armas, generalmente con espadas, que han desembocado en técnicas de autodefensa. Y esas técnicas de autodefensa tienen que ver con el hecho de que las personas consideran que por encima de cualquier reglamentación humana está mi identificación con el universo y con el Tao. Y que si eso va en contraposición o en contravía de reglamentos humanos, pues tengo derecho a defenderme. De allí que el taoísmo sea tan diferente del confucianismo. Y por esa razón evolucionó en la adoración de 3 dioses, que es el que se llaman o se denominan la Trinidad taoísta, de cual Lao Tse es el más importante. Entonces es la Trinidad taoísta y el principal individuo de la Trinidad es el señor Lao. El señor Lao, es decir,
Lao Tse. Históricamente ha sido muy importante porque el taoísmo pues desembocó en otras cuestiones que no tienen nada que ver con religión, como por ejemplo en las técnicas de autodefensa, en la inspiración de grupos anarquistas o de grupos revolucionarios, en los experimentos de los alquimistas que dieron origen, por ejemplo, al perfeccionamiento de la medicina china, como en el caso de la acupuntura, por ejemplo. Es decir, que en los últimos 2000 años la acupuntura ha sido una especialidad de los médicos taoístas más que de los médicos en general que conocían las religiones tradicionales de China. Bien, y en tercer lugar el budismo Chan o el budismo chino, que como hemos dicho pues en varias ocasiones el budismo es llevado a China y recibe dos formas. Una como budismo Chan, el primer budismo, que es la mezcla de doctrina budista con prácticas religiosas tradicionales de China. Esa mezcla a un budismo muy particular que se llama budismo Chan, que cuando entra en Japón, los japoneses le dan otro nombre, pero que es básicamente el mismo. En sus orígenes es el budismo Zen. El budismo Zen en Japón es una mezcla de prácticas budistas con técnicas de lucha samurái y shintoísmo. El shintoísmo es la religión tradicional de los japoneses. La religión tradicional de los japoneses es una religión de adoración a fuerzas de la naturaleza y a seres y objetos naturales. No es vana la denominación de Japón como el país del sol naciente. En el shintoísmo el sol es una figura fundamental, como son fundamentales las montañas sagradas, los bosques sagrados, los jardines sagrados, lo que hace del budismo Zen uno de los budismos más disciplinados del mundo, porque introducen toda la disciplina de las técnicas de lucha samurái y del shintoísmo tradicional. Los japoneses, como los chinos, hacen de su vida cotidiana un ritual. Tomar el té es un ritual, y simplemente el ritual del té es un ritual que se aprende desde la infancia en largos procesos de enseñanza. Debo sentarme de determinada forma, debo servirlo de determinada forma, equilibrar los sabores, mentalizarme en lo que estoy haciendo. No solamente el tomar el té, sino también cuando se cena. La cena se hace en el grupo familiar. Tanto los chinos como los japoneses lo hacen en el grupo familiar. Recuerden pues que nosotros en Occidente perdimos eso hace mucho rato. Es decir, el cenar en grupos familiares, eso viene una excepción. En general la gente llega a la casa, abre la nevera y calienta en el horno microondas, dependiendo de la hora en que llegue. Ellos ritualizan o mentalizan todo tipo de acción cotidiana, desde la comida hasta las relaciones con los demás. Este budismo particular de los chinos está mezclado, como decía ahorita entonces, con las religiones tradicionales de China, lo que hace que el budismo sea una religión muy dinámica, porque introduce, por ejemplo, en el caso de los chinos, la adivinación, la creencia en los dioses, la creencia en los antepasados, y lo mezclan con la creencia en la reencarnación, que pueden parecer asuntos netamente contradictorios. Si yo soy un budista Chan o budismo chino, recurro sin ningún problema a la creencia en el señor Lao, por ejemplo, o en un dios determinado. Si soy un pescador, en los dioses o en el dios de los pescadores. Pero en el principio del budismo, o sea, en esencia lo que es el budismo, eso es contradictorio.
porque los budistas niegan la existencia de los dioses. En la doctrina budista lo más importante es cómo no reencarno más, de qué manera no vuelvo a este mundo a sufrir, de qué manera no vuelvo a este mundo a enfermarme, a ser viejo, a sufrir para mediante complejos procesos de alimentación tratar de ser una persona correcta, o sea, no comer carne de animales, o sea, prácticamente ser un ermitaño y llevar el cuerpo a máximos esfuerzos, como no alimentarme, por ejemplo, para tratar de no violentar la naturaleza y finalmente a morir. Morir hace parte del sufrimiento. Entonces, si uno viene a este mundo, dicen los budistas, es a eso. Entonces, ¿para qué vengo a este mundo? Por eso, la meta del budista es no renacer más, no volver a este mundo. Eso es lo más importante, pero los budistas chinos se mueven en otros ámbitos religiosos, en la creencia en dioses y a veces incluso en el culto a los muertos, a pesar de que son elementos muy contradictorios a lo que nosotros entendemos por reencarnación en la India. Bien, muchas gracias, era lo que quería compartir con ustedes, que estén bien.